Hoy quisiera iniciar una serie que he titulado así, La doctrina de los apóstoles, basado en Hechos 2:42. Didache se dice en griego. En hebreo, esa frase, doctrina de los apóstoles, se ha traducido como Deilich en su versión hebrea de Hechos. Él tradujo todos los escritos apostólicos del griego al hebreo y él virtió doctrina de los apóstoles como Torat Hashlichim, la enseñanza de los apóstoles. Y vamos a ver en esta serie que he titulado La doctrina de los apóstoles, y vamos a ver por qué lo he titulado así, Fundamentos de nuestra fe. Desde hace un tiempo he querido hacer una serie, escuché, no recuerdo en dónde, pero en una enseñanza que escuché hace poco, escuché que alguien estaba dando un repaso de cosas básicas y él decía que la clave para ser exitoso es ser genial en lo básico, y me gustó mucho esa frase, geniales en lo básico. También en la carta a los Colosenses habla de estar arraigados y cimentados en él. Es una frase muy bonita en la carta de Colosenses capítulo 2, verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en él, consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acciones de gracias. Y quiero hacer esta serie, como les mencionaba, que sea de los fundamentos de la fe, un curso básico. No voy a poder profundizar en gran medida en varias cosas, porque ese no es el objetivo hoy, ¿verdad? El objetivo es ver rápidamente los fundamentos, lo esencial de la fe, lo básico. Y en otras oportunidades hemos profundizado, y también en el futuro profundizaremos un poco más en algunos temas. Pero hoy en esta serie quiero ver los fundamentos de la fe. Hebreos 11:6, como leíamos, dice que el que se acerca a Dios es necesario, el que se acerca a Dios, dice ahí, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que crea que Dios existe, que Dios es bueno, porque es galardonador de los que le buscan. Esto es lo más básico de la fe. Como dijo Adrian Rogers, el Padre Nuestro no dice Padre Nuestro que tal vez está en el cielo, ¿verdad? El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Dios existe. Por eso no puedo concebir una creencia o una convicción más fundamental, fundacional, que sea la existencia de Dios, y no de cualquier Dios, de un Dios bueno y justo, que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. La fe es convicción, es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos informa que hay un solo Dios verdadero. Este es el primer fundamento, ¿verdad? Hay un solo Dios verdadero, y hay varios pasajes bíblicos que nos informan de esta realidad. En la Torá, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, si van conmigo ahí, vamos a usar mucho las escrituras hoy, la Biblia, y vamos a ver los pasajes fundacionales, y son fundacionales por dos cosas. Número uno, porque son muy importantes. El contenido que tienen, es decir, toda la Biblia es importante, pero el contenido que tiene habla de lo importante de lo importante. Y número dos, estos pasajes tienen una peculiaridad, son claros. Hay versos en la Biblia que, utilizando las palabras del apóstol Pedro, son difíciles de entender. Y esta es una regla básica también para interpretar la Biblia, queridos hermanos. Tenemos que interpretar los pasajes no tan claros a la luz de los pasajes claros, y no al revés. ¿Saben que el origen de toda herejía
de toda desviación es hacer lo contrario. Agarrar un pasaje que es difícil de entender, hay que escarbar, hay que buscar bien, hay que tener claro el contexto histórico, el contexto de la carta, probablemente la palabra en hebreo de ese verso, probablemente la palabra en griego, probablemente el trasfondo judío del primer siglo. Hay versos así, y hay versos que para nosotros, alejados 2000 años de los apóstoles, ya no son tan claros. Por medio de la ley moría la ley, dice Pablo. O por ejemplo 1 Corintios 15, donde habla de los que se bautizan por los muertos. Los mormones han agarrado ese verso, que no es tan fácil de entender, se requiere un grupo de conocimientos antes de saber qué es eso, y han agarrado eso, y de ese verso se han agarrado para hacer una sola cosa. Entonces, la regla más básica de interpretación bíblica es: hay que dejar que hablen los pasajes claros, los que están claritos, los que son fáciles de entender, los que son fundamentales. Y a la luz de lo que enseñan esos, hay que interpretar los que no están tan claros. ¿Les parece una regla razonable esto? Sí, es lo más lógico del mundo. Entonces vamos a ir a los pasajes claros, a los pasajes diáfanos, transparentes casi. Son de una claridad que prácticamente cualquier persona, si nunca hubiera leído la Biblia, si estuviera en una isla desierta y llegáramos con la Biblia y le dejamos la Biblia y lee esos pasajes claros, diría: ok, ya sé lo que quiere decir esto. Vamos a ver el primero, Deuteronomio capítulo 4:39. Vamos a tener que ir un poco rápido, en aras del tiempo. Deuteronomio 4:39 dice, cuando lo tengan me dicen amén. Por tanto, este verso lo decimos todos los Shabbat en el Alenu, ¿verdad? Y no es accidente. Eso es la proclamación del monoteísmo, uno de los versos más claros de la Biblia que habla sobre un único Dios verdadero. Miren cómo lo dice. Por tanto, sabe hoy y llévalo a tu corazón, que el Eterno es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Baja Shevota el Levaveja ki Hashem Juja Elohim, así dice en hebreo, ¿verdad? Beal Haaretz mitahat ein od. Y no hay otro. Los filósofos le llaman a esas frases, no hay otro, es una negación universal. Significa que únicamente el Eterno es Dios y literalmente no hay otro ser que sea Dios. Le pregunto, ¿es claro ese verso? Claro, ¿verdad? Y no solamente, fíjense que claro lo dice. Alguien no podría decir, bueno, Él es solo Dios, el único Dios en los cielos, pero en la tierra hay otro. No, es el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿verdad? El único Dios verdadero. Bien, 1 Corintios, bueno, esto son lo que dice Moisés. Ahora quiero ver las palabras del segundo Moisés, de Yeshua, el hombre más grande que ha existido, nuestro Señor Yeshua, el Señor puesto por Hashem para toda la creación. Orando al Padre, Él dice lo siguiente. ¿Adivinen qué verso vamos a ver? Uno de los versos más claros. Este es otro de los versos claritos. Juan 17:3. Y recuerden, tenemos que interpretar los versos no tan claros a la luz de los claros. Juan 17:3, el Mesías está orando y dice cuál es la vida eterna, qué es lo que causa vida eterna. Cuando lo tengan me dicen amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estamos claros que el Mesías está hablándole al Padre, ¿verdad? ¿Hay dudas de eso? No. Yeshua está hablando al Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien enviaste. A ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua en el que... Noten que Yeshua identifica quién para él es el único Dios verdadero, el Padre. Él es el único, el Padre es la fuente última, como dicen los filósofos. En otras palabras, Él es la fuente sin fuente. Él es la primera causa.
Él es la fuente de todo ser. De hecho, Yeshua dice, más adelante vamos a ver que, bueno, lo vamos a ver ahí, que el único que tiene vida en sí mismo es el Padre, y que le dio a Yeshua tener también vida en sí mismo. O sea que Yeshua lo recibió ¿de quién? Del Padre. Vean 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Cuando lo tengan me dicen amén. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, de quien proceden todas las cosas. Noten, la fuente de todas las cosas, ahí en griego es tapanta. Esa frase puede significar toda, bueno, esa frase hay que tener cuidado porque en el contexto puede significar muchas cosas. Todas las cosas puede ser literalmente todas las cosas en los cielos y la tierra. Todas las cosas puede ser también todas las cosas de un grupo específico. Por ejemplo, cuando Pablo dice, aquel que nos dio, aquel que no escatimó ni a su amado Hijo, no nos dará también juntamente con él que todas las demás cosas. Ahora, eso no quiere decir que me va a dar a mí todos los planetas, todas las galaxias. No, está hablando de toda bendición, ¿verdad? De toda bendición espiritual que hay en Yeshua. De quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas. En otras palabras, el canal de bendición por el cual viene todo a nosotros es nuestro Señor Yeshua. Dice la Biblia, toda bendición espiritual en Yeshua. Nos hizo aceptos en el amado. Señor, la palabra Adón en hebreo quiere decir una autoridad puesta por un superior. A Moisés se le llama Señor. Bueno, la palabra Adoní, cada vez que la palabra Adoní se halla en el Tanakh, habla de una autoridad humana puesta por una autoridad superior. Bien, ahora 1 Timoteo 1. Aquí estamos hablando de el único Dios verdadero, donde Pablo utiliza esa palabra único. En hebreo sería Yahid, único. Y Pablo define bien quién es el único Dios en este otro verso claro. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, o sea que no puede morir, invisible, o sea que nadie ha visto, y que dice único Dios. Inmortal, invisible, único Dios, sean el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más adelante, en 1 Timoteo 6, Pablo vuelve a decir, y vamos a ver este verso también después, del Padre, lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz que inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. Está claro que estamos hablando del Padre aquí, ¿verdad? A quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el dominio eterno. Amén. Bien, esta es la data bíblica que nos habla, los versos claros que hablan de un único Dios. Y este único Dios es invisible, lo cual hay que recordarse de esto, es invisible. Por eso es que Él prohibió hacer imágenes, por eso es que durante toda la Escritura, en toda la Biblia, si hay un tema que Hashem resalta una y otra vez, es la repulsión de la idolatría. Toda idolatría, toda imagen de Dios lo limita. Todo aquello que está en espacio, todo aquello que tiene... Bueno, pero me estoy adelantando. Mejor vamos a verlo después, cuando lleguemos al atributo de incorporeidad. Bien, entonces hemos visto que el Padre es el único Dios verdadero. Es la fuente sin fuente. El único jefe sin jefe. El único Señor sin Señor arriba de Él. Él es la fuente, la primera causa. Y ahora vamos a ver en esta pequeña introducción al tema, y estamos viendo la doctrina o la enseñanza del único Dios verdadero. Y quiero en esta primera enseñanza repasar los atributos de Dios.
Los principales, Dios tiene muchos atributos. ¿Qué es un atributo? Atributo es una característica, una cualidad de Dios. Por ejemplo, yo tengo atributos. Uno de mis atributos es tener piel blanca. Otro de sus atributos es características, ¿verdad? Alguien podría decir un atributo del hermano Benigno es que él es paciente. Es una cualidad, ¿verdad? ¿Cuál es otro atributo de nosotros? Poseemos naturaleza humana, porque somos hombres, ¿verdad? Entonces, un atributo es una característica que existe en un ser. Y vamos a ver los principales atributos de Dios. No son todos. Para cubrirlos tendrían que ser una serie de videos para cubrir uno por uno. Solo vamos a ver el concepto de cada atributo y algunos versos claros de eso. El primer atributo que quiero ver con ustedes se llama aceidad. Esta quizás es una palabra que algunos de ustedes no conocen, pero es uno de los atributos más importantes del Eterno. Aceidad. ¿Qué quiere decir aceidad? Anótenlo ahí si quieren. Aceidad es la capacidad de vivir sin depender de nada más. O sea, tener vida en sí mismo. Aceidad viene del latín ace. Es del ace. ¿Qué significa ace? Significa de sí mismo o de sí. ¿Qué significa aceidad? Aceidad significa que Dios no depende de absolutamente nada para existir. Su naturaleza misma es existencia, es vida. Él no depende de nada. ¿Nosotros tenemos aceidad? No. ¿Quién tiene aceidad aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Quién es el único que tiene este atributo? Dios. ¿Los ángeles tienen aceidad? No. ¿Puede Dios acabar con ellos en este momento? Si Dios quisiera exterminar a todos los ángeles así, ¿podría hacerlo? Claro que sí. Si Dios, el universo tiene aceidad, ¿no? Si Dios quisiera terminar con el universo en este momento, ¿podría hacerlo? Podría hacerlo. Todos nosotros dependemos de Dios. Todos nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Pablo dijo en el Areópago, porque en Él somos y en Él nos movemos. En Él somos. Ahora, la Biblia enseña en 2 versículos bien claros que el único Dios verdadero, el Padre, tiene este atributo, aceidad. Vayan conmigo a Juan 5:26, por favor. Juan 5:26. Ahora, este atributo, como ustedes estarán pensando, implica otro atributo, ¿verdad? Eternidad. Porque si alguien vive de sí mismo y no puede morir, es imposible para ese ser morir, porque él vive de sí mismo. Dios no puede cometer suicidio. Dios no podría decir mañana, ay, qué aburrido, me voy a matar. Él no podría hacer eso, porque Él es vida en sí mismo. Algunos de los filósofos medievales ven que cuando el Eterno dijo, yo soy el que soy, estaba dando a entender, yo soy porque yo soy. En otras palabras, yo soy porque soy existencia en sí mismo. Juan 5:26. Díganme si este no es un candidato para un verso claro. Miren lo que dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Quién es el único que tiene vida en sí mismo? El Padre. Y el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que hoy hay 2 seres, según lo que dice Juan, hay 2 seres hoy que tienen vida en sí mismos. Pero solo hay uno que la tiene, hay una que la tiene sin recibirlo de otro, y el otro la tiene habiéndola recibido de otro. ¿Verdad? Eso es lo que dice el verso. El Padre tiene vida en sí mismo. El Padre es la fuente de todo ser, la fuente de toda vida. Y Él al Mesías, a su Hijo, al Hijo de Dios, le dio tener vida en sí mismo. Si ustedes revisan el texto griego, de hecho en griego dice, no recuerdo cómo decía ahora, creo que dice, y ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El interlineal griego dice, y ha dado al Hijo tener vida para tener en sí mismo. O sea, el Hijo recibió del Padre tener vida en sí mismo. ¿Ok?
1 Timoteo 6, 14 al 16, Pablo está hablando ahí de la venida del Maestro. Y dice que a su tiempo, después de la venida del Maestro, después de que pase el milenio, los 1000 años, a su tiempo, primero será visible el Mesías, ¿verdad? Y luego, a su tiempo, después de 1000 años, será también el Eterno. 1 Timoteo 6, 14, cuando lo tengan me dicen amén. Dice que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Yeshua el Mesías nuestro Señor, la cual, o sea, la venida, mostrará a su tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, o sea, después de los 1000 años el Padre, ¿verdad? El único, noten lo que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. Eso es obviamente el Padre. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. Noten que la Biblia describe que Hashem es el único que tiene inmortalidad en sí mismo. La palabra que se usa para eso es intrínsecamente. Cuando algo es intrínseco a algo, es que lo tiene en sí mismo. Cuando algo es extrínseco, es que es fuera de sí mismo. Por ejemplo, por eso hay una controversia de si el alma es inmortal. Van a oír, y el problema es que esa palabra inmortal es un equívoco, porque cuando una palabra es equívoca, es que puede significar dos cosas diferentes. Por eso hay que preguntar, ¿a qué te refieres con inmortal? Porque pueden estar hablando de dos cosas diferentes. Por ejemplo, Denzel Washington es una estrella. Sí, ok. ¿Eso significa que está en órbita a la par de los planetas? No. ¿Por qué? Porque estrella tiene por lo menos dos significados, ¿verdad? Uno es un ente espacial y la otra es un actor famoso, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo la palabra estrella de manera equívoca, mezclando los dos significados, voy a causar un malentendido. Entonces, les hago la pregunta, ¿es inmortal el alma? Todo depende de qué quiera decir la palabra inmortal. Por ejemplo, ¿es el alma inmortal en el sentido que tiene inmortalidad en sí misma? No. Ahora, ¿es el alma inmortal en el sentido de que sigue existiendo después de la muerte del cuerpo? Sí, ahí sí, claro que sí. Entonces, esto es muy importante porque hay un verso, hay gente que dice los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Y sí, en el segundo sentido. Los fariseos creían que el alma era inmortal en el sentido de que no se extinguía en el momento de que el cuerpo moría. El alma seguía existiendo después de la muerte. Ahora, no quiere decir que ellos creían que el alma no podía ser destruida por Dios. Claro que sí. De hecho, miren lo que dice Mateo capítulo 10. ¿Estamos claros de estos dos conceptos? Es muy importante esta diferenciación. Inmortal en el sentido de ser inmortal en sí misma, no. El alma, la parte inmaterial que hay en nosotros, no es inmortal intrínsecamente, en el sentido de que tiene inmortalidad ya, en ella misma, no. Pero hay otro sentido en que sí es inmortal, en el sentido de que sigue existiendo después de la muerte, sí. Pero a mí no me gusta, como está esta ambigüedad, a mí no me gusta decir que el alma es inmortal, porque la gente se confunde. Entonces, yo suelo decir mejor, el alma sigue existiendo después de la muerte, o el alma trasciende a la muerte, o sea, no termina con la muerte del cuerpo. Y eso lo enseñó literalmente en otro verso claro el maestro. Estos son los versos claros. Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo 10, 28. No temáis, ¿lo tenemos? Amén. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma, ¿qué dice?
no pueden matar. O sea, que cuando una persona comete un asesinato, mata el cuerpo de esa persona, pero el alma no la mata, ¿verdad? Ahora, si en el momento de la muerte física, el cuerpo y el alma murieran, entonces Yeshua estaría mintiendo, ¿verdad? Porque Yeshua dice claramente que no hay que temer a los que matan el cuerpo, porque ellos no pueden matar mi alma. Entonces se sigue lógicamente que el alma sigue existiendo después de la muerte del cuerpo. ¿Está claro eso? Pero noten, inmediatamente Yeshua añade algo. Los seres humanos no pueden matar el alma, solo pueden matar tu cuerpo. Pero eso no quiere decir que el alma tenga inmortalidad intrínseca, que el alma tiene inmortalidad en el mismo sentido que Dios tiene inmortalidad, porque Dios puede destruir el alma. Miren lo que dice: temed más bien al que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo, no en la tierra, sino en Gehenna o en Gehinom, en el infierno se ha traducido ahí, Gehinom. Entonces, ¿el alma es inmortal? Sí y no, depende de qué quieras decir con inmortal. Si te refieres a inmortal intrínsecamente, no, solo hay uno que tiene inmortalidad. ¿Quién es? El Padre. ¿Es inmortal en otro sentido? Bueno, en el sentido que sigue existiendo después de la muerte, que no muere con el cuerpo. Bueno, en ese sentido sí es inmortal. Pero es importante que diferenciemos, ¿verdad? Muy importante, así como es Denzel Washington una estrella, sí en el sentido de un actor famoso, no en el sentido de un ente sideral, ¿verdad? Eso creo que es un buen concepto de aceitar. Dios es el único que existe sin depender de absolutamente nada. Todo lo demás depende de Dios para su existencia. Todo lo que no es el Padre depende de Dios para seguir teniendo su ser. Los ángeles, nosotros. ¿Dios podría eliminar a Satanás en este segundo? Claro que sí. Él podría hacerlo. No lo hace porque tiene un plan, pero Él podría, está en su capacidad. El único que existe hace, o sea, de sí mismo, es el Padre. Está claro en Juan 5:26, ¿verdad? Bien, pasemos al otro atributo: incorpóreo e infinito. Dios es incorpóreo e infinito. ¿Qué significa incorpóreo? Él no tiene cuerpo. Y yo pensé, fíjense que hay algo bien curioso aquí. Yo creí que esto era obvio para todo el mundo, porque esto ha sido obvio. Si hay algo en que judíos y cristianos están de acuerdo, es en que Dios es incorpóreo e infinito. Claro, el cristianismo hace una excepción para, según el credo de Nicea, la segunda persona de la Trinidad, pero antes de la encarnación, usando el lenguaje de Nicea, incluso la segunda persona no tenía cuerpo. Y todo el pueblo judío, con pocas excepciones tristes que Saadia Gaon menciona y otros, como Yosef Albo, pero el testimonio de la Biblia es que Dios es incorpóreo, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Lo cual verán ustedes que es lo más lógico del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es la primera causa, ¿verdad? Él era el que, Él existía, hubo un estado de las cosas donde el único que existía era Dios. Solo el Padre existía. Cuando no habían cielos ni tierra, Él era el único que existía. Ahora, todo cuerpo tiene una forma y tiene composición, ¿verdad? Y ocupa un espacio y está en tiempo. Entonces, Dios no tiene cuerpo porque Él no está limitado ni al espacio ni al tiempo. Un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo no puedo estar en El Salvador y en Japón al mismo tiempo. En mi cuerpo no puedo. Puedo hacer una llamada telefónica a Japón, pero yo no puedo estar en dos lugares. Dios puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso es omnipresente, porque Él no tiene cuerpo. Y hay versos claros que hablan de que Dios no tiene cuerpo. Juan 4:24 es uno de esos versos claros. Juan 4:24 dice:
Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Todas las y hermano, y todas esas veces cuando Daniel, Isaías, Ezequiel ven a un anciano de días, bueno, esa era una visión, no es literal. Dios, hay que sacar de la mente de que Dios es un señor con una gran barba blanca que está en un gran trono. Eso no es literal. Cuando alguien en la antigüedad veía una visión de un trono y una persona sentado, ¿cuál era la imagen que venía a su mente? Realeza, poder. Entonces, la Biblia a través del profeta Oseas dice, a través de los profetas hablé en parábolas, dice Hashem. Entonces, no es literal que Dios es un ser que tiene cuerpo. Si tuviera cuerpo, imagínense, él tuviera una forma definida, ¿verdad? Ahora, no hubo alguien que existiera antes de él. Toda cosa que tiene una forma definida es que alguien lo formó, ¿verdad? Que alguien le dio esa forma. Y si alguno tiene cuerpo, implica que está compuesto de partes, ¿verdad? Imagínense una pirámide. Imagínense que ustedes vieran una pirámide así. Es lógico que alguien compuso esa pirámide, ¿verdad? Porque como está compuesto de partes, necesita haber tenido a alguien que la compuso. Pero nadie pudo haber compuesto el cuerpo de Dios, porque entonces tuvo que haber existido otro ser antes que él, que lo haya compuesto, ¿verdad? Entonces, para esto, no solamente la Biblia, sino la razón nos enseña que él no tiene cuerpo. Dios es demasiado grande para tener un cuerpo. Nosotros somos JP Morgan lo dijo así a su pequeñita, mi querida, a su hijita, tu mamá es demasiado pequeña para no tener un cuerpo, su alma, y Dios es demasiado grande para tener un cuerpo. Isaías 40:18, el Eterno hace una pregunta que ilustra toda la vanidad de la idolatría, toda la vanidad de querer hacer una imagen, una representación de Dios. Isaías 40, verso 18 dice, ¿con quién compararéis a Dios? ¿Qué imagen le compondréis? En otras palabras, el profeta Isaías dice, ¿a quién pueden hacer semejante a Dios? A nada. Porque Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma corpórea. Y Deuteronomio 4, del 15 al 16, dice, así pues, guardad diligentemente vuestras almas. Alma algunas veces alma quiere decir persona, algunas veces quiere decir la parte incorpórea, el centro de nuestro ser, conciencia, pero algunas veces quiere decir persona. Ya que ninguna figura visteis el día en que el Eterno os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo con forma de hombre, mujer, figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela por los cielos, o figura de algún reptil que repta en el suelo, o figura de pez alguno que nade en las aguas debajo de la tierra. Ahí está claro que el Eterno prohibió hacerse imágenes de Él. El catolicismo dice, bueno, no, pero estaba prohibido hacerse imagen de los dioses falsos, no del Dios verdadero. Falso. Deuteronomio 4:15 claramente dice que Hashem le dice, ninguna figura viste de mí el día que yo os hablé en la montaña. ¿Con cuál objetivo? Para que no os corrompáis y se hagan una imagen, ¿verdad? Entonces Dios es incorpóreo, y como es incorpóreo no tiene ningún límite, por tanto es ¿qué? Infinito. Dios no está limitado al espacio ni al tiempo. Ahora, esa noción es increíblemente grande para comprenderla. Yo no alcanzo a comprenderlo todo. Para que tengan una idea, la omnipresencia no quiere decir que un pedacito de Dios está aquí y que otro pedacito de Dios está aquí. Eso no es lo que significa la omnipresencia. La omnipresencia es que el todo de Dios está en todo lugar. Ahora, si su cerebro revienta al querer entender eso, obviamente así es. Porque Dios está más allá de
nuestra comprensión, comprendemos un poquito de lo que Él ha revelado. Ahora, Dios nos ha dado un ejemplo para entender que eso es posible. Fíjense, la relación entre nuestra alma y nuestro cuerpo. No es que un pedazo de mi alma está en mi pantorrilla y otro pedacito está aquí. Lo que los teólogos dicen es que toda mi alma está en cada espacio de mi cuerpo. O sea, si a alguien vienen, supongan una tragedia, vienen y le amputan las dos piernas. Digamos que las dos piernas de él es la tercera parte de su cuerpo. Les hago una pregunta. ¿Significa eso que él perdió la tercera parte de su alma? ¿No? ¿Significa que él es la tercera parte de una persona? No. Lo cual, Dios ha dejado en nosotros una pequeña manera de darnos a entender cómo Él puede habitar todo el espacio y aún trascender el espacio. Porque recuerden, el espacio fue creado por Dios. Hubo un tiempo en que Él existía sin ninguna necesidad de espacio físico. Y esa frase, hubo un tiempo en que Él existía, no está del todo bien, porque en ese momento no había tiempo. Hubo un estado en que Él existía sin haber creado nada. Por eso dice la Biblia que Pablo alaba al Eterno, porque su ser es algo tan maravilloso que la única respuesta lógica es la adoración. Dice Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio el primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén.